Vayamos ahora al libro de Números. Números tiene que ver con peregrinaciones, ¿no? Hay mucho movimiento en el relatado en el libro de Números. Tenemos primero los preparativos para este éxodo. Cuando digo éxodo me refiero a traslado, no al libro precisamente. Los preparativos están relatados desde el capítulo 1 al capítulo 10, la partida desde Sinaí. La segunda división que marcamos son las peregrinaciones desde el capítulo 10 al capítulo 20 y la nueva generación desde el capítulo 20 hasta el capítulo 36. En los preparativos tenemos la partida de Sinaí y ahí se produce el primer censo. Nos habla de los números, por eso lleva el título por los dos censos que detallan el número de personas impresionante que había en este lugar. Comienza con un censo, después tenemos instrucciones, después vienen historias que van pasando y ahí tenemos un segundo censo. Tenemos las reglas de la herencia, instrucciones otra vez, historias nuevamente y otra vez reglas de herencia de la tierra. Dios se ocupa en las instrucciones de absolutamente todo. Se ocupa de los daños, cuando alguien produce daños, si es intencional, si no es intencional, de los celos, cómo debe ser el tratamiento de los nazareos, del nazareato, cómo deben ser las ceremonias, la dedicación del tabernáculo, cómo debe celebrar la Pascua, la nube, las trompetas. Tenemos relatos también de las quejas, de las murmuraciones, y preparándose para el ingreso a la tierra prometida, envían espías, ¿sí? 12 espías que vienen y traen noticias de cómo es la tierra que Dios les prometió y a la que van a entrar, cómo deben ser las ofrendas, qué debe pasar, y Dios ahí da ejemplos durísimos con las rebeliones, ¿sí? La rebelión no es algo que Dios pasa por alto, tiene consecuencias. La murmuración también. Recordemos que cuando los hermanos de Moisés murmuraron contra Moisés por una esposa que había tomado, Dios no lo ignoró, aunque eran sus líderes. Dios no lo ignoró, tuvieron su castigo. Dios respalda a quien Él pone al frente y no permite que toquen a sus ungidos, a sus siervos. Después, en la tercera etapa de viaje, ya empezamos a tener relatos de las naciones que habitaban esos lugares. Tenemos la oposición de Edom, que le hizo gran oposición, no quiso dejarlos pasar por su territorio. La muerte de Aarón está registrada en el libro de Números. Cuando ellos pecaron, el tema de la serpiente de bronce, otra vez la serpiente alzada, ¿sí? Como Jesús en la cruz, para ser salvos. Después están los sucesos en Moab. ¿Y por qué es importante que sepamos esto? Porque después vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Cuando veamos los libros históricos,
el rey de Moab no quiso que el pueblo pasara por su territorio. ¿Sí? Entonces Dios establece consecuencias. Y cuando nosotros leemos el libro de Ruth, entendemos por qué tantas veces insiste en que Ruth era moabita, era de este pueblo al que Dios le había dejado consecuencias por oponerse al pueblo de Dios. Habla de Balaam, está presentada la nueva generación y otra vez se habla de la heredad. Y aquí les presento un muy extenso bosquejo que les va a quedar para ustedes, que no lo vamos a ver, pero la idea es que vean con detalles. No lo hice en todos los libros, solo en uno, y elegí este, para que vean la importancia de hacer una buena estructura para estudiar, o tener una buena estructura para estudiar. Si ustedes usan los bosquejos para leer la Biblia, para estudiar la Biblia, les ordena en la mente cómo está presentada esta historia, ¿no? Siempre digo, la línea del tiempo, el mapa, porque si nosotros vamos leyendo y ubicamos en el mapa y vemos el recorrido, yo les puedo asegurar que van a quedar registradas en sus mentes por siempre esos datos, esos detalles que ustedes incorporen de esta manera. Y con un bosquejo al lado les organiza la información. Entonces deja de ser tan aburrido, porque uno dice, wow, todo esto, sí. Y ahora, bueno, hacemos una pequeña pausa y ya comenzamos con Deuteronomio.